Bueno, soy profesor de educación física desde el año 66. El 28 de octubre de 1966 comencé acá en el campus, la antigua plaza de deporte. Mis funciones empezaron acá, justamente con Liciales. Aquí cuando llegué me dieron algunos grupos del liceo, después algunas escuelas. Las escuelas, por ejemplo, la escuela 7 del Molino, la escuela 27 del barrio obrero, que hoy está en el barrio Inve. También siempre las escuelas, me tocaron al principio las escuelas de la periferia de la ciudad, eran bastante alejadas del centro de Maldonado, esas dos escuelas. Después trabajé también en la escuela 50, recién en sus inicios, recién inaugurada, en el barrio San Martín. Me acuerdo que ni patio tenía y teníamos que hacer las clases, las dábamos en la calle. O en un campito que había al costado de la escuela. Luego, bueno, y el liceo, sí, en el liceo trabajaba acá en el campus, en la parte que por supuesto no había nada de esto. No estaba el estadio, lo único que había era un pabellón grande que ahora en la actualidad está debajo de las instalaciones del gimnasio, que corresponde a la parte de vestuario, esa parte, tanto de vestuario femenino como masculino, era lo que había en aquella época, ¿no? Donde está la piscina, ahí habían dos canchas de tenis, que volviendo un poco más atrás, cuando fui alumno antes de profesor, yo fui alumno acá porque concurría al Liceo Departamental de Maldonado, acá, ahí al lado, allá por el año 58, ahí empecé a venir a las clases de educación física acá en la plaza de deporte. Entonces, y también jugábamos al tenis con otros amigos, como por ejemplo Carlos Alonso, el Tito de León, Ademar López, Dante Acosta, hoy fallecido, y bueno, y el Chano López, hermano de Ademar López, era el que nos hacía de junta pelota, porque era menor que nosotros. Entonces, de esa forma nos divertíamos acá. Y luego, continuando con lo que existía acá en la plaza de deporte, donde está el estadio, toda esa era una zona toda de arena, porque esto era todo arenales y pinos, todo lleno de pinos, donde había un espacio donde nosotros jugábamos al fútbol. En la zona esta donde estamos ubicados acá en la pista, en esta zona estaba la cancha de fútbol, que le decían la cancha de educación física, donde se jugaban partidos, donde el club Defensor muchas veces hizo de locatario acá, Defensor de Maldonado. Según decían y comprobamos, era de los mejores pisos que habían porque cuando llovía, después que terminaba de llover, en las 2 o 3 horas ya estaba, prácticamente se podía jugar, porque como era todo arenoso el terreno, ¿no? Se podía jugar perfectamente. Y bueno, y eso era lo que comprendía más o menos el predio de acá del campus en aquella época, ¿no? Sobre el lado de de Acuña de Figueroa, sobre aquel lado habían 2 canchas de voleibol, de conchilla, y las líneas estaban marcadas como se tildaba a hacer en aquella época, con ladrillo de canto, y
y al lado habían 2 canchas. Una de ellas, las dos al principio eran de conchilla también, marcadas también de la misma forma, con ladrillo de canto, marcaban todas las líneas. Las áreas estaban como se denomina o se denominaba antiguamente la llave, el área de básquetbol era exactamente la forma de una llave tenía, ¿no? De una llave de esas antiguas, ¿eh? Esa forma. Con el tiempo, seguro, el juego fue cambiando y se fue ampliando la zona esa del área. Después, con el tiempo, me acuerdo que una de las canchas se hizo, se trabajó y se hizo se trabajó para hacer una cancha de hormigón y se pidió colaboración a la gente con una bolsa de Portland, o que ayudaran para comprar bolsa de Portland. Y se terminó haciendo una cancha de hormigón, justamente, y ya estaba, esa después se iluminó, y ahí fue cuando yo ya fui profesor, ya la cancha ya estaba, y trabajábamos ahí, veníamos a jugar al básquetbol. A veces en aquella época se tildaba, jugábamos hasta las 12 de la noche, porque la plaza se cerraba a las 6, 7 de la tarde, yo me iba a mi casa, volvía porque como tenía la llave de la plaza, abría y un montón de muchachos jugábamos al básquetbol en la cancha. Y prendíamos la luz y estábamos hasta las 12 de la noche, fácil era. Después también ahí, en esa misma cancha, con el tiempo, se inició el fútbol de salón. Me acuerdo que hicimos una liga, una pequeña liga, donde se inscribieron varios clubes. Todo esto salió también con la ayuda de muchachos del liceo y también muchachos de la escuela industrial, donde estaban integrados algunos profesores justamente de la escuela industrial, como el caso de Machado, que era el profesor de mecánica, y entonces confeccionamos una liga. Teníamos un problema en la liga, justamente, que no se conseguían pelotas de fútbol de salón de aquella época, que era una pelota chicuela y era chamba. De la altura de 2 metros, tenía que más o menos picar solamente unos 30 centímetros, y no se conseguían acá. Las que habían picaban un poco más. Entonces teníamos que traer la pelota del Brasil. La traían, se iba al Chuy, se compraban allá y se traían. Y bueno, y ahí todas las noches, con varios equipos, se jugaban todas las noches ahí en la plaza de deporte, en ese lugar. Y era algo interesante porque estaba la muchachada, venía toda ahí a jugar, ¿no? Y bueno, y así de a poco fue creciendo este campus, por allá en el año 67, por ahí, se empezó la idea de la construcción del gimnasio. ¿Para qué? Era un poco antes, porque se hizo un premundial acá en Montevideo y Maldonado quería ser una de las subsedes. Entonces se hizo una comisión organizadora, administradora del gimnasio, la cual era la liga de básquetbol de Maldonado en aquella época, la gente integrante, como el caso de Rotondo, Pauló, Seriani, y bueno, no recuerdo, se me escapan algunos nombres que la verdad que quisiera nombrarlos, porque fueron los pioneros justamente de que el gimnasio que está ahora fueran ellos los que hicieran, ¿no? Y aparte también la colaboración de nosotros, los profesores que estábamos también ahí, cuando empezó a construirse. Y contrataron justamente a una empresa que fue Dieste y Montañés, que asombró, no sé si al mundo, pero
a gran parte de la parte arquitectónica, porque con el techo ese abovedado que se hizo, que en aquella época no se tenía conocimiento de eso. Después de ahí se hicieron, creo que, otras bóvedas en otros lugares, pero el primer lugar que creo que trabajó Dieste y Montañés fue acá. El ladrillo, cómo estaba ubicado, cómo estaba puesto uno con otro, porque eso se soporta, según me explicaron, yo no soy arquitecto ni pienso, ¿no? Pero según me dijeron, se apretaba uno con otro y eso es lo que lo mantenía, y mantiene la bóveda esa, ¿no? Estaba muy bueno, pero por supuesto no se llegó a feliz término en el sentido de que no pudimos ser sede porque no se culminaban las obras en fecha, entonces se perdió la sede. Pero por suerte igual después se continuó y terminó haciéndose, haciéndose el gimnasio, ¿no? Y bueno, que de buen uso ha tenido.